a lo largo de este año me he encontrado con muchas personas de que usan este término. Yo quiero vivir por fe, pastor. Esas palabras que usted seguramente sabrá al igual que yo. Yo quiero vivir por fe. ¿Y qué es vivir por fe? Es la pregunta que tenemos que hacerle a esta persona. No, que yo no dependo del sistema, yo dependo de Dios. Y hemos visto que el resultado de ese supuesto vivir por fe es personas que viven atadas financieramente y cada día están en una depresión a causa de tratar de vivir por la fe. Entonces, mal aprender vivir por la fe nos puede llevar a un riesgo enorme para el cuerpo de Cristo. Por eso en esta nueva lección vamos a descubrir juntos qué dice Pablo cuando dice vivir por la fe. Romanos capítulo 1 verso 17, hablando acerca del Evangelio, dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, vivir por la fe, como damos el ejemplo recién de lo que por ahí está en el vocabulario cristiano, ¿sí? Una persona que vive por la fe, vive al límite. No da la idea Pablo de decir que no, yo vivo por la fe y vivo al límite, vivo ahí con las cuentas justas, o vivo con la salud justa, o con mis emociones, mi carácter emocional justo. Vivir por la fe no tiene que ver con el límite de algo, sino que vivir por la fe, y ya lo vamos a ver en profundidad, pero quiero asentar este fundamento, tiene que ver netamente en que yo vivo percibiendo lo que Él me dio. Vivo percibiendo lo que me fue dado en Él. Y entonces, por lo tanto, yo puedo expresarlo y naturalizar aquello que ya percibí internamente. Entonces, vivir por la fe no es vivir colgado de una supuesta bendición que me salió de la nada. Eso se llama suerte, y la suerte nada tiene que ver con la fe. Vamos a tener que hacer ahí un parate importante, porque son palabras que juegan y que son primas entre sí. Fe y suerte son palabras que están muy allegadas, pero no pertenecen a la misma familia, y tenemos que acentuar claramente que vivir por la fe no es vivir la suerte esperando un golpecito de quiniela. Vivir por la fe es una persona determinada que percibe todo lo que tiene en Cristo. Es una persona que vive por la fe, por lo menos por la santísima fe que hablamos en este nuevo pacto. Al no ser movido por los sentidos naturales, vivimos por la fe. Como decíamos en la lección anterior, una persona a través de los sentidos percibe naturalmente las cosas, pero al no ser, y esta es, cuando yo percibo todo lo que yo tengo en Él y soy gobernado por todo lo que yo tengo en Él, quiere decir que la fe se sobrepuso a los eventos naturales reales en términos temporales. Vuelvo a repetir, cuando yo percibo espiritualmente lo que yo ya tengo en Él, y esto se sobrepone a lo que mis sentidos naturales ven de un momento temporal y cronológico, ahí es cuando vivo por fe. No es automentirme. Cuando Pablo dice, diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, no le está diciendo, bueno, nega tu realidad. Si sos pobre, decís que sos rico. No, porque quedamos delante de la gente con una incoherencia terrible. No, Pablo no está haciendo una apología a la incoherencia. Pablo lo que está diciendo es, diga el débil, fuerte soy, desde la cosmovisión de que él sabe que si lo gobiernan la percepción espiritual de las cosas, él es fuerte sobre su debilidad. Entonces, es sobreponerme, no es automentirme una realidad presente, sino que es sobreponer una realidad más fuerte, más verdadera en nosotros. Y esto es la fe puesta en práctica.
Muchos creyentes sufren debido a que no sienten la presencia. Entonces dicen, no, Dios está faltando en mi vida porque no la siento. Pero el percibir la presencia es un asunto completamente natural, que nada tiene que ver con la fe. Porque el que tiene fe ya le dio sustancia a Dios, le dio sustantividad a Dios, y Dios es, punto. No tiene que intervenir sensorialmente porque ya sé que es. Las cosas naturales se perciben con los sentidos naturales. Las cosas espirituales se perciben con la fe. Ahora, ¿estamos negando que la fe puede lograr cosas imposibles? Claro que no. La fe puede lograr cosas que no se lograrían de ninguna otra manera, pero no independiente o ajena o divorciada del propósito de Dios. Porque el primer lugar donde la fe cobra sentido es complacer a Dios. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Juan 8:29, yo hago siempre lo que agrada al Padre. ¿Cómo? A través de la fe. Y en segundo lugar, la fe produce frutos visibles. Cuando se hace el relato de los héroes de la fe en Hebreos 11, dice que por fe conquistaron reino, alcanzaron promesas, etc. Pusieron en fuga. Y después habla también de algunos que escaparon del filo de espada. Y otro también que por la fe no le fue bien, terminaron dando su vida. El motor de los héroes de la fe citados en esta galería expuesta por el autor a Hebreos, el motor que era la fe, el motor que movía los viajes de Pablo, el motor que movía a Jesús, el motor que movió a Esteban a ser el primer mártir y estar disertando frente a una audiencia hostil que lo terminó matando. El motor era la fe. Porque él percibía, no es que estaba negando la realidad presente, él percibía otra realidad. Secreto. Y le dejo entrever algo que lo hemos dado o mostrado, no sé si en la lección anterior o en la anterior. Jesús estaba con la fe ejercitada de manera tal que él podía descansar en medio de una tormenta. En cambio, los discípulos no. ¿Puede notar conmigo la diferencia? Los discípulos tenían los sentidos naturales. Está lloviendo, la lluvia está haciendo que la barca se hunda y la lluvia se está por tomar toda nuestra vida. Vamos a morir y nos vamos a quedar acá y acá vamos a quedar estancados. Información natural, sensorial. Pero Jesús, cargado de otra información, dijo, me quedo tranquilo si sé que estoy al cuidado de mi Padre. Eso es fe. Porque lo interesante de esta historia no es que Jesús oró por la tormenta y la tormenta se paró, sino que la fortaleza era que Jesús estaba descansando a pesar de la tormenta. Porque él sabía que iba a llegar del otro lado, porque la fe se sobrepuso sobre un problema temporal. Por eso después Jesús se tuvo que de alguna manera rebajar, detener la tormenta, por cuidado de ellos como débiles, pero no porque él estaba negando la tormenta. Jesús no estaba ahí por dormir la siesta y tenía miedo y decía, no está lloviendo, no está cayendo agua, no está cayendo rayos, no nos vamos a hundir. No era una confesión negando la realidad presente, era una afirmación en su interior que le funcionaba como ancla, haciéndolo vivir una realidad mucho más profunda de la que estaba pasando afuera. Creo que con eso hemos arribado con mucha más claridad al tema de la fe y de las medidas de fe. La fe puede lograr, como decíamos, cosas que no se lograrían de ninguna otra manera, pero no cosas como términos naturales, sino como hazañas espirituales que no las podemos hacer de otra manera. Mientras avanzamos, así sea con dificultad en medio de todo, debemos vivir por fe. No es para algunos, no es para personas puntuales, vivir por fe es para todos.
recuperando el sacerdocio de todos los creyentes. Todos debemos vivir por fe, porque vivir por fe es vivir por Cristo. Teniendo esta vida nueva, nosotros podemos vivir por fe. Segunda de Corintios 3:7 dice que Moisés Pablo lo explica, ¿no? Y dice, él no se dio cuenta de que su rostro resplandecía, pero aquellos que vieron su gloria fueron bendecidos. ¿Cuánto más nosotros que portamos dentro esta vida nueva y eterna? Es un hecho inalterable que aquellos que vivimos por fe tenemos nuestra mirada puesta en el Señor Jesucristo. Esta vida es muchas veces indescriptible, simplemente podemos afirmar, el justo vivirá por fe. La vida de fe entonces implica una vida centrada en aquello que somos en el Señor. Cuando nuestra vida es modelada bajo una realidad mucho más superior de la que estamos viendo con nuestros sentidos, es cuando estamos viviendo por fe. Cuando uno dice, mi Señor me guardará y mi casa está resguardada, nosotros estamos viviendo por fe. Cuando sabemos que hemos dado tiempo, dinero, recursos, nosotros estamos viviendo por fe, pues estamos creyendo que la provisión viene del cielo, no de mi trabajo. Cuando nosotros confesamos cosas, cuando nosotros rendimos cuentas, cuando nosotros viajamos para aprender la palabra, cuando nosotros estudiamos su palabra, eso es vivir por fe. Vivir por fe no es la locura de algunos pocos en la historia que tomaron riesgos. Vivir por fe es una mecánica y una dinámica natural para los hijos de Dios. No, que ese misionero que viajó a África en el 84 era una persona de fe porque vivió por la fe. No, la vida de fe es común porque es compartida entre todos los santos, que una naturaleza ahora nos gobierna sobre mis sentidos temporales. Así que te animo a repasar toda la lectura de esta clase, de la primera, la segunda y la tercera lección. ¿Quién es la fe? ¿Qué es la fe? Y el vivir por fe. Gracias por tu atención y nos vemos en la próxima clase.